Viene a propuesta del Grupo Popular y es una proposición no de ley relativa a áreas específicas de aparcamientos para autocaravanas, el turismo de interior y naturaleza. Para la explicación de esta iniciativa le damos la palabra a la portavoz del Grupo Popular, la señora Alarcón Mañas. Ruego a sus señorías silencio. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Y dada la hora en la que nos encontramos, agradezco ese silencio que cuesta un poco e intentaré ser lo más breve posible. Bueno, estamos ante una proposición no de ley que vuelve a destacar la importancia de la industria turística, que hoy por hoy es el motor económico principal de nuestra comunidad autónoma. Como todos sabemos, que la capacidad de crecimiento y con ello de generar actividad económica y sobre todo empleo en Andalucía a través del turismo sigue siendo ilimitada, y eso lo recalco, y que estamos, por lo tanto, ante oportunidades que surgen, nuevos retos y, lógicamente, estos retos nosotros tenemos la obligación de impulsarlos, defenderlos y que todos los intervinientes del sector público y privado puedan también así verlo claro. Estas nuevas oportunidades en materia turística se deben en parte a esa capacidad que tiene Andalucía de liderar segmentos turísticos que aún, en mi entender, y por eso el motivo de esta proposición no de ley, están por descubrir, por promocionar y por explotar. Y es una oportunidad creciente y constante la que tenemos de liderar el mercado turístico nacional e internacional en esta proposición no de ley y con este segmento turístico al que nos vamos a referir, defendiendo el segmento turístico que ocupan los autocaravanistas y el modelo de hacer turismo a través de autocaravanas. Como digo, este segmento puede venir a ser muy específico, tengo que decirlo, por eso también creo que tiene una exposición muy técnica, aunque yo me voy a limitar más a la política, obviamente, pero es un complemento al turismo de naturaleza rural y medioambiental, que viene a sumarse a esa oferta tan rica que tenemos, ya existente, en este ámbito y que, sin embargo, y esto lo quiero dejar también muy claro, no compite, sino que viene a sumarse y no compite con la oferta hotelera actual reglada que existiera en el entorno, debido tanto al perfil del turista que viaja, que el autocaravanista solo se aloja en su vehículo, la llamada autocaravana, como también a esa idiosincrasia que tienen los principales elementos que intervienen en el modo y tipo de turismo y desplazamiento hacia nuestro destino turístico del que estamos tratando, el turismo de autocaravana y el turista autocaravanista. Si queremos que Andalucía, y por eso hemos traído esta proposición no de ley, sea la comunidad amiga, el destino por excelencia también para este segmento que, insisto, no resta, sino que suma a la oferta ya existente. Queremos atraer a ese importante número de turistas internacionales y nacionales cuyo único medio para hacer turismo, o no medio, sino elección, es hacer turismo y pernoctar en destino en su propio vehículo. Y queremos ser la competencia más directa de comunidades autónomas, pongo por ejemplo la comunidad autónoma del País Vasco, que son pioneros y tienen un liderazgo importante en Europa con este modelo de turismo, y por supuesto queremos ser también la competencia más directa con países europeos, y destaco Francia como uno de los países principales de este tipo de turismo, que hoy por hoy tienen ese liderazgo, y creemos que Andalucía no tiene por qué quedarse atrás, sino competir y luchar por explotarlo. Estos estudios a los que yo hago mención son estudios, lógicamente, realizados sobre un fenómeno turístico al que representa el autocaravanismo y que reflejan varias connotaciones muy importantes a tener en cuenta. Como digo, es un tipo de turismo actualmente en auge, está conformado por representantes de todas las capas sociales y económicas, ya sean empresarios, autónomos, funcionarios, familias, pensionistas, que tienen una disponibilidad de 60 días al año de vacaciones en diversas etapas. Por lo tanto, ayuda a, por fin luchar de otra forma también, aunque no en la pernoctación, pero sí en la visita de turistas que quedan en Andalucía tan estacionados como seguimos teniendo ese grave problema de estacionalidad.
Esos 60 días que se espacian en diferentes etapas tienen una previsión de más de 10.000 kilómetros de desplazamiento al año. El gasto medio estimado por persona, por tripulante de autocaravana, está en 20 o 30 euros, en algunos casos, dependiendo del espacio monumental o la ciudad a la que visitan y la oferta implementaria que allí se encuentran, hasta en 40 y 50 euros. Solo en el contexto de la Unión Europea se estima que haya más de 1.500.000 autocaravanistas que se mueven a razón de 3 millones de turistas, lo que hace que en España nos hayan visitado con este modelo de turismo 400.000 como digo, en el ámbito nacional. Por otra parte, el aspecto económico y de generación de riqueza y empleo, el usuario de autocaravana es una fuente más de beneficios por donde pasa, ya que, insisto, son turistas todo el año y que hacen uso pues, de comercio, de restaurantes, de bares. También son unos embajadores del turismo o de nuestro destino turístico y lo que se encuentran a su paso, puesto que componen una serie de rutas y de clubes que se extienden por todo ese ámbito nacional, pero también internacional, al que pertenecen los autocaravanistas y así contribuyen a promocionar el municipio, ciudad y provincia a la que visitan. Por ese motivo, creo y espero, o así lo deseo yo, como lo desea, por supuesto, la Asociación de Autocaravanistas Andaluza, que a su vez el presidente andaluz también es presidente de la Federación Nacional, pues estimamos que van a considerar los 4 puntos de acuerdo que vienen representados en la moción y apoyarán el contenido de los mismos, que son bastante, creo que, sencillos y que, por supuesto, no implica un coste muy alto ni va a descabrar los presupuestos de esta consejería. Nos referimos a 4 puntos. El primero es realizar un diagnóstico y estudio previo sobre los espacios públicos turísticos dentro de nuestro territorio y de nuestra competencia, que reúnan esas condiciones turísticas más adecuadas para implantar en dicho espacio esa área específica de aparcamiento de autocaravanas. También dotar de servicios que garanticen la calidad y seguridad del turista en la zona, así como cumplir con la normativa específica sobre regulación y estacionamiento de vehículos que obliga a los países miembros para regular la estancia y permanencia de este vehículo en la zona. Aplicar una línea de ayuda económica o subvención para los municipios de Andalucía que quieran crear este espacio en su entorno y su señalética, porque es cierto que las competencias fundamentales de estos espacios y tráfico, etcétera, están dentro del propio municipio y lo que nosotros pretendemos es que tengan los municipios ayuda por parte de la Consejería y del Gobierno de la Junta y realizar, que eso sí compete a nuestra Consejería, un mapa andaluz para este tipo de estacionamiento y realizar una campaña específica de promoción para competir, como decía, tanto en el resto de comunidades autónomas como en un ámbito internacional y que Andalucía pueda acaparar ese liderazgo que hoy por hoy no tiene. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Alarcón. Para posicionar a los distintos grupos políticos, le vamos a dar en primer lugar al Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, a la señora Pérez. Tiene su señoría la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, no hay que discutir sobre el turismo de autocaravana cuando estamos viendo que está ganando posiciones en la actualidad, sobre todo cuando se trate de impulsar una economía local allá donde se ubica. De hecho, ya existe por parte de la Dirección General de Tráfico una nueva normativa sobre autocaravanas ante ese constante crecimiento y esa falta de regulación específica que hay hasta el momento, ¿no? Y, de hecho, esto ya se ha motivado y se está regulando. Y hay una instrucción al respecto que habla de la parada, el estacionamiento, de la forma y el modo en la que se tiene que contemplar, aunque siempre se refiere a la ordenanza municipal, y esto lo dice el Reglamento General de la Circulación, no lo dice el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Actualmente las áreas de acogida para autocaravanas, ya sea en tránsito o para pernocta, habitualmente limitado a un máximo de 48 horas, no figura como un servicio turístico desarrollado reglamentariamente, ni definido como tal en la Ley 13/2011 de 23 de diciembre de Turismo de Andalucía. Por tanto, prima la normativa sectorial por parte de las entidades locales en lo referente a la clasificación y a los usos del suelo de su ámbito territorial. Pero conscientes
de que hay un crecimiento y hay una necesidad, y sabemos el interés que suscita pues, por la demanda que tiene este servicio, la propia Consejería está de mano de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, está trabajando en esta línea para regular este servicio y pretende hacerlo pues, a través de un nuevo decreto que ordene la actividad propia de los campamentos de turismo y que entra pues, dentro del plan de trabajo de la propia Consejería, el Plan de Acción del año 2014, que también debatimos en esta comisión. En base a esa primera instrumentalización de la documentación necesaria, y a pesar de que todavía nos encontramos en una fase incipiente, cierto es que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida entiende que la Consejería tiene que recoger un nuevo fenómeno turístico como es el de la autocaravana y, por tanto, esa regulación tiene que andar hacia adelante. Haciéndose eco de esto, la Consejería ha planteado cómo podrían constituirse estas áreas para autocaravanas, sean en tránsito o para pernoctas, y habla de 3 modalidades. El borrador que se está trabajando en el interior de la figura actual de los campamentos de turismo, pues teniendo la persona usuaria derecho a uso de todas sus instalaciones, en el parking exterior de los actuales campamentos de turismo, de forma que no tengan que usar las instalaciones propias de este, o bien como un área o establecimiento exclusivamente dedicado a esa actividad sin estar vinculado a un campamento de turismo. Nosotros, como Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, estamos de acuerdo en que es necesario que se haga un diagnóstico, tal y como dice la proposición no de ley en su punto número 1, y que se estudien todos esos espacios públicos turísticos dentro del territorio andaluz, pero también entendemos que los puntos 2, 3 y 4 serían algo, un paso posterior a aprobar el primer paso. Cuando ya tengamos ese diagnóstico y esté realizado el estudio por parte de la Consejería, pues sin lugar a dudas tendremos que tratar el punto 2, 3 y 4. Por tanto, lo que hacemos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida es invitarle al Grupo Popular que cuando aprobemos el punto número 1 en la sesión de hoy, si así se lo considera el resto de los grupos, pues en un siguiente paso podamos debatir cómo se va a dotar de ayuda económica a los distintos municipios y estudiar pues ese mapa andaluz que también será necesario, evidentemente, pues para situar cada uno de los lugares declarados turísticos por parte de la Consejería. Y para nosotros es fundamental y es importante pues contar con la participación de todas las plataformas de autocaravanas que existan y, como no, de la Asociación Andaluza de Autocaravanistas, porque entendemos que sin ellos y sin el consenso de cada una de las partes implicadas, pues difícilmente se puede legislar o se puede trabajar. Y, de hecho, el Gobierno de Andalucía cuenta ahora mismo por parte de la Consejería con todos los agentes sociales. Si algo marca la Consejería de Turismo y Comercio es la participación y la colaboración con el resto de la ciudadanía para cada uno de los planes que se llevan a cabo. Por tanto, nuestro grupo apoyaría el punto número 1, descartaríamos los 3 puntos pendientes de aprobar en esta Cámara pues, otra iniciativa cuando llegue el momento y tengamos ese diagnóstico, siendo conscientes de que hay una nueva regulación turística que necesita una nueva, no regulación, sino una nueva versión turística como es la autocaravana y que necesita de esa regulación. Y ahí termino. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Pérez. A continuación, por el Grupo Socialista, le damos la palabra al señor Carmona. Tiene su señoría la palabra. Gracias. Hemos de compartir la exposición de motivos de esta iniciativa en cuanto a la importancia del segmento turístico del autocaravanismo como complemento no solo al turismo de costa, sino especialmente al de interior y naturaleza, que coincide con los planteamientos ya avanzados en otra proposición no de ley anteriormente debatida en la Comisión de Medio Ambiente de este Parlamento a propuesta del Grupo Socialista. Un segmento emergente al que concurren más de 45.000 familias españolas y que atrae, bueno, en este caso el dato que tenía recabado era de 250.000 turistas extranjeros al año. El dato que ha apuntado la portavoz del Partido Popular es mucho más largo y generoso, ¿no? Ojalá sea así y confío en que los datos sean así mejores.
y que genera, además, para la economía española ingresos en torno a los 200 millones de euros cada año, que tiende un segmento que tiende progresivamente a desvincularse y diferenciarse del sector del campismo, que cuenta con notable potencial desestacionalizador, el sector del comercio, la restauración, los museos, las empresas de turismo activo y balnearios, entre otros. El perfil del caravanista corresponde a una persona de nivel económico medio-alto que viaja a una media de ya cerca de los 100 días al año y, sobre todo, que es muy comprometido con el medio ambiente. Un segmento que cuenta con importantes retos por superar y que se debate entre la falta de regulación específica y la ambigüedad de la legislación española a la hora de distinguir la diferencia entre acampada y estacionamiento. En este sentido, es primordial el papel de los ayuntamientos como fuente de problemas y soluciones a la misma vez por la disparidad de tratamientos que establecen las distintas ordenanzas municipales. Ordenanzas que reflejan sensibilidades o respuestas diferentes ante la necesidad de abordar problemáticas concretas derivadas del uso abusivo o indebido del estacionamiento en determinadas zonas o parajes, debatiéndose, en palabras del propio sector, entre los municipios hostiles y municipios que tratan de revertir la situación poniéndola en positivo y generando aprovechamiento y riqueza. Es obvio que esta última opción es un esfuerzo que bien merece la pena intentar porque no requiere inversión realmente importante si la comparamos con la repercusión positiva que puede tener sobre las economías locales y porque es un tren que pasa y al que, si no facilitamos parada, finalmente veremos buscando otros destinos en Marruecos o Portugal. Las áreas públicas de iniciativa municipal rondan las 300 en toda España y en Andalucía se cuenta ya con una cuarta parte de ellas. Estas áreas constituyen la infraestructura imprescindible para viajar en autocaravana y son la base que se complementa con las estaciones de servicio y áreas privadas cuya red permite realizar el acopio de agua potable y deshacerse y tratar ecológicamente los residuos. El Gobierno socialista de España en 2004 inició el camino de la diferenciación con la aprobación del Reglamento de Circulación y Estacionamiento de Vehículos a Motor, impulsando la creación del grupo de trabajo que culminó con la publicación del Manual de Movilidad en Autocaravanas y la de la Instrucción de Tráfico 08/V74. En la anterior legislatura, como ya he referido al principio, fue el Grupo Socialista de este Parlamento el que, recogiendo la voz de los usuarios del sector y de sus demandas y atendiendo a la necesidad de delimitar las competencias tanto estatales, municipales, autonómicas, incluso el papel de la Federación de Municipios y Provincias en este ámbito, dio los primeros pasos, abriendo además las puertas para que pudieran verse con todos los grupos políticos de este Parlamento y es sin duda esa una primera línea, unos primeros pasos en los que habrá que reincidir, retomar y continuar. Es a ese nivel al que hay que dirigir la tutela, el fomento y el apoyo desde el Gobierno andaluz y hacerlo primeramente desde la labor previa de planificación que contempla el propio artículo 71 del Estatuto. Planificación que requiere estudio previo y diagnosis, para lo cual además apuntamos que consideramos necesario que para ese proceso de evaluación y diagnóstico a nivel andaluz deben de formarse, inspirarse en torno a tres principios fundamentales: el de uniformidad, el de especificidad normativa y el de participación. En cuanto a la uniformidad, decir que ya es un notable avance la ordenanza municipal tipo que la Federación Española Andaluza de Municipios y Provincias publicó en 2012, ya que incide sobre el estacionamiento y la pernocta en la vía pública, define la creación de espacios reservados al estacionamiento de autocaravanas, propone la regulación de la pernocta en su interior, así como la creación de áreas. El texto de la ordenanza tipo ha tenido buena acogida en el sector de autocaravanistas, atiende y contempla sus necesidades, a la vez que permite la creación de herramientas legales para impedir tanto los actos incívicos, los abusos y el uso inadecuado del suelo público, respetando a la vez el derecho de los ciudadanos a utilizar el medio que han elegido como transporte y alojamiento de su actividad turística. En cuanto a la necesidad de especificidad normativa,
y de clarificar las competencias, me permito también apuntar, por su carácter de referente y vanguardia, el decreto 396/2013 de 30 de julio del País Vasco, que hace ya un tratamiento jurídico diferenciado en su título cuarto, refiriéndose a esta modalidad como otras modalidades de turismo de acampada. Habla también de áreas especiales de acogida para autocaravanas y también de caravanas en tránsito. Contempla, además, le da ya ese carácter de turismo alternativo con creciente demanda y regula los incentivos a la iniciativa tanto municipal, pública como privada. Y además ve la importancia en el apoyo a esta modalidad, a este segmento, en que favorece valores con los que sin duda estamos de acuerdo y compartimos, como son el desarrollo sostenible, el respeto al medio ambiente y la promoción de la accesibilidad. Planificación, por tanto, que requiere un estudio previo de diagnosis de los espacios para proporcionar después los instrumentos de colaboración y de ayuda con que propiciar las intervenciones. Para Andalucía estamos también totalmente de acuerdo que todo turismo debe ser objetivo prioritario. Por ese motivo apoyamos desde el Grupo Socialista el apartado primero de la iniciativa como paso previo, necesario y sine qua non para las medidas concretas que luego hayan de aplicarse. Dicho esto, coincidimos también con el planteamiento apuntado por la portavoz de Izquierda Unida en el sentido de que hagamos primero ese trabajo previo cuanto antes, de manera urgente, y solo después, una vez determinada la estrategia y los objetivos, impulsar las medidas concretas tendentes a su consecución. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carmona. Y ya para concluir, le damos de nuevo la palabra al grupo proponente, a la señora Alarcón. Tiene su señoría la palabra. Muchas gracias, presidenta. Agradezco el tono en el que tanto han utilizado el portavoz de Izquierda Unida, la portavoz de Izquierda Unida y el portavoz del Partido Socialista. Yo creo que ha quedado bastante claro y evidente que estamos ante una nueva oportunidad de fomentar un turismo diferente, quizás todavía no suficientemente conocido por todos, porque es un turismo joven en España, aunque ya muy consolidado en el resto de Europa, y que es una alternativa, como hemos dicho, interesante para promover y conocer, y que supone una fuente más de ingresos para muchos municipios, tanto de costa como de interior, donde todavía tenemos mucho margen para desarrollar el turismo. Comparto absolutamente la teoría del portavoz del Partido Socialista refiriéndose a un tipo de turismo o turista ecológico y con mucho respeto hacia el medio ambiente, cosa que quizás también por desconocimiento no está tan claro ante otras formas de entender este tipo de turismo y creo que ha sido importante resaltarlo en esta proposición no de ley. Nosotros hemos hablado, el título de la moción trata de áreas de servicio para las autocaravanas. ¿Qué es un área de servicio? Un área de servicio es una instalación específicamente concebida para dar servicio de acogida a la autocaravana, facilitando una serie de servicios necesarios para estos vehículos y que son fundamentales, desde el estacionamiento, el suministro de agua potable y lugar para otros vaciados de depósitos, etcétera. Se ha dicho que pueden ser de titularidad pública o privada, se han dado cifras que podemos estar más o menos de acuerdo, a lo mejor hacer más cerca o más lejos, pero está claro que hay un turismo naciente y latente, y en España en concreto, según los datos que yo tengo, pues solo hay 60 instalaciones de este tipo en España, según un informe que yo tengo de la Federación Andaluza de Autocaravanas. Pero bueno, lo más interesante no es si va a ser un área o si va a ser una zona de aparcamiento, que es diferente a una área específica, si van al final a ser pues áreas con parking o sin parking, pública o privada, gratuita o de pago, o ambas cosas, que también puede ser, si van a ser áreas o zonas de aparcamiento construidas de forma artesanal, que son muy básicas, muy sencillas y con una inversión mínima, o si son más importantes, con elementos mecanizados por área, donde ya oscilan de los 600 euros de coste a 18.000 euros de coste, según este mismo estudio. En fin, estamos ante, yo creo, una posibilidad importante, como he querido destacar y vuelvo a decir ahora, de conseguir con esta proposición no de ley, y creo que lo he conseguido en parte, pues dos cosas. Una,
sensibilidad, que, como digo, agradezco por la intervención de los dos portavoces que se haya producido y que, además, esa sensibilidad creo que es lo que recoge el primer punto de la proposición no de ley. Pero también yo quería, y espero que así lo haya entendido, arrancar un compromiso. Y ese compromiso es el que va a continuación del primer punto, en el punto número 2, en el punto número 3 y en el punto número 4. Por lo tanto, si la propuesta de Izquierda Unida y el Partido Socialista es aprobar el primer punto para dejar los otros 3 justo para realizarlo después de haber cumplido con la realización del primer punto, yo no tengo ningún inconveniente en que así se recoja por escrito y así pues lo votamos afirmativamente a continuación, pero sí con ese carácter que ya han especificado de que el primer punto es el que se aprueba en la moción para dar, digamos, continuidad a los puntos 2, 3 y 4, que es lo que recoge la moción, como si luego son no 4, sino 5 puntos en función de ese diagnóstico, pero sí con esa intención de recoger esas necesidades que creo que lo que nosotros hemos querido destacar en los puntos 2, 3 y 4. Pero, lógicamente, como con todo el sentido común, el primero era el diagnóstico, que es el punto número 1, el que hemos especificado. Y si es así, pues nosotros votamos afirmativamente sin ningún problema y aceptamos la propuesta. Señora Alarcón, entendemos que su propuesta es como una enmienda en boche sobre la propia proposición no de ley, ¿no? O sea, usted formula una enmienda en boche diciendo que asume el primer punto del orden del día que le planteaba el Grupo de Izquierda Unida, siempre y cuando lleve aparejado o haya una implicación de que la aprobación de este primer punto trae como consecuencia el resto de los puntos establecidos en la proposición no de ley. Así es como yo lo he querido entender en la exposición que han hecho tanto la portavoz de Izquierda Unida como la de PSOE. Han dicho que aprueban el primer punto y que, una vez realizado el diagnóstico que se solicita en el primer punto de acuerdo, ya se adoptarían las medidas para cumplir los otros 3. Si les parece a sus señorías adecuado, suspendemos un segundo la comisión, un minutito, nos ponemos de acuerdo, formulamos el escrito y procedemos después a la votación. Eso es un minutito.